En circuitos hidráulicos es común que una sola unidad de potencia hidráulica se encargue de alimentar varios actuadores, bien sea que estos actuadores se utilicen de forma independiente cada uno durante una fase del ciclo de trabajo de la máquina o que se utilicen de forma simultánea. En esta oportunidad vamos a ver cómo son los circuitos con varios actuadores, teniendo en cuenta que estos pueden ser conectados en serie o en paralelo. Para estudiar la configuración de circuitos hidráulicos con varios actuadores en serie y en paralelo, vamos a considerar un circuito con tres actuadores, un cilindro de doble efecto, un actuador semirrotativo y un motor. Y en este circuito deseamos que en los tiempos muertos del ciclo de trabajo, es decir, en aquellos momentos donde no se mueven, donde no se utilizan los actuadores, que la bomba sea descargada a tanque a presión reducida. En primer lugar vamos a revisar el circuito hidráulico de varios actuadores conectados en serie. Esto lo podemos ver en esta imagen. Tenemos los tres actuadores, el cilindro de doble efecto, el actuador semirrotativo y el motor hidráulico. Y para poder mover cada actuador vamos a requerir una válvula direccional. Aquí en este caso se usaron válvulas direccionales de 4 vías y 3 posiciones. Y se puede utilizar cualquier tipo de accionamiento. De aquí hacia abajo tenemos la unidad de potencia hidráulica, compuesta por el tanque, un filtro de succión, la bomba, la válvula de seguridad y un manómetro que nos va a permitir monitorear la presión de descarga de la bomba. Para poder conectar estos tres actuadores en serie, se requiere de válvulas direccionales que tengan centro tándem, es decir, un centro en el cual el puerto P se conecta con el puerto R, también conocido como puerto T, es el puerto de retorno a tanque, y tenemos los puertos A y B bloqueados. En este caso la disposición sería de tal manera que el puerto R de una válvula se conecta a la entrada, es decir, al puerto P de la válvula siguiente. Entonces empezamos acá por la línea de descarga. La descarga se conectaría al puerto P de la primera válvula direccional del primer actuador. Y el puerto R o puerto T se conectaría al puerto P de la siguiente válvula. Y así sucesivamente. Podemos ver que el puerto R o puerto T de esta válvula, que es del segundo actuador, se conecta al puerto P de la siguiente válvula direccional. Y como este es el último actuador, entonces el puerto R o puerto T de esta válvula se conectaría finalmente a tanque. En un circuito hidráulico con varios actuadores conectados en serie, cada actuador puede ser accionado de forma independiente sin necesidad de una secuencia determinada. Y debemos tener en cuenta que todo el caudal de la bomba iría a la cámara correspondiente del actuador para proporcionar la velocidad respectiva. Vamos a ver esto en una simulación de FluidSim. Aquí tenemos el circuito con los tres actuadores. Entonces, por ejemplo, si en un momento deseáramos únicamente accionar el cilindro hidráulico para producir el movimiento de extensión, tendríamos que conmutar esta posición de la válvula direccional. Y en esta posición tendríamos que todo el caudal de la bomba vendría por esta línea, pasaría del puerto P hacia el puerto A para continuar con esta línea y llenar esta cámara del cilindro. Y la cámara contraria sería descargada por esta línea en conexión del puerto B con el puerto T y continuaría por acá hasta llegar a la segunda válvula direccional, donde pasaría del puerto P hacia el puerto T, ya que esta válvula se encuentra centrada. Continuaría ese flujo por toda esta línea y nuevamente pasaría del puerto P hacia el puerto T en esta otra válvula direccional para llegar finalmente a tanque. Ahora, supongamos que en otro momento queremos accionar otro actuador de forma independiente, por ejemplo, el motor hidráulico. Entonces vamos a conmutar esta posición que nos daría un determinado sentido de giro. Entonces en esta posición tendríamos que el caudal de la bomba vendría por esta línea, pasaría del puerto P al puerto T en esta válvula direccional, continuaría por acá,
pasaría en esta válvula del puerto P al puerto T, continuaría por esta línea y al llegar a esta válvula pasaría del puerto P hacia el puerto A para continuar por esta línea y darle giro al motor. Y el motor descargaría ese flujo por esta línea en conexión del puerto B con el puerto T para llegar finalmente a tanque. De esta manera podemos ver que cada actuador puede ser accionado de forma independiente. En un circuito con varios actuadores conectados en serie, es posible el accionamiento de dos o más actuadores de forma simultánea, pero debemos tener en cuenta que únicamente se conserva la fuerza o el torque, pero no la velocidad. Vamos a ver esto en FluidSim. Vamos a realizar el accionamiento de dos actuadores de forma simultánea. En este caso vamos a utilizar el cilindro y el motor. Para poder mover el cilindro tendríamos que conmutar esta posición de la válvula direccional. Y para el motor también esta posición. En esta posición, para la válvula del cilindro, tendríamos que el flujo presurizado de la bomba pasaría del puerto P hacia el puerto A para llenar esta cámara del cilindro. Y la cámara contraria sería desalojada por esta línea, conexión del puerto B con el puerto T. Y ese caudal de descarga de esta cámara que es desalojada vendría por esta línea, continuaría por acá, en esta válvula pasaría del puerto P al puerto T, continuaría por esta línea y aquí llegaría a este puerto P, donde continuaría hacia el puerto A para darle movimiento al motor. Y por acá tendríamos la salida que pasaría del puerto B hacia el puerto T para llegar finalmente a tanque. Entonces, con esto podemos ver que la velocidad del motor va a depender de ese caudal desalojado del cilindro. Y en el momento en que ese caudal finalice porque el cilindro llega a su posición totalmente extendida, entonces no habría caudal para alimentar el motor y el motor se detendría. Entonces, con esto podemos ver que la velocidad de los actuadores cuando se utilizan de forma simultánea va a venir determinada por el actuador anterior que se está utilizando y es por eso que no se conserva la velocidad. Pero el torque o la fuerza que ejerce ese actuador sí se puede mantener, ya que esto depende de la bomba y del ajuste de la válvula de seguridad. En los circuitos con varios actuadores conectados en serie, los puertos de retorno a tanque de las válvulas direccionales, es decir, los puertos R o puertos T, se encuentran sometidos a altas presiones, debido a esta particularidad de que el puerto de retorno a tanque, puerto R o T, de una válvula es conectado al puerto P de la siguiente válvula, sabiendo que ese puerto P es el que se encarga de suministrar el flujo presurizado de la bomba para poder mover ese otro actuador. Esas altas presiones en los puertos de retorno pueden provocar anomalías en el movimiento del spool o carrete de la válvula. Y es muy importante analizar las presiones que estos puertos pueden soportar según las indicaciones del fabricante de la válvula. Los centros tipo tándem de las diferentes válvulas direccionales de cada uno de los actuadores nos permite que la bomba sea descargada a tanque a presión reducida cuando las válvulas están en su posición central. Esto lo podemos ver acá en esta imagen. Tenemos las válvulas en su posición central y por lo tanto el flujo de la bomba vendría por esta línea. Aquí pasaría del puerto P al puerto R, continuando por esta línea. Aquí pasaría del puerto P al puerto R, continúa por esta línea. Y aquí también pasaría del puerto P al puerto R para llegar finalmente a tanque. Entonces, la bomba estaría siendo descargada a tanque. Ahora, ¿qué presión debe desarrollar la bomba para poder generar esa descarga a tanque? Pues únicamente serían las pérdidas en esta línea, en esta tubería, las pérdidas en esta posición central, las pérdidas en esta otra tubería, las pérdidas en esta posición central,
las pérdidas en esta otra tubería, las pérdidas en esta posición central y finalmente las pérdidas en este tramo de tubería. Entonces esas pérdidas son bastante pequeñas, por eso hablamos de que la bomba está siendo descargada a tanque a una presión reducida. Sería una presión mucho más pequeña en comparación con el ajuste de la válvula de seguridad. Esto lo podemos ver aquí en FluidSim. Aquí tenemos todas las válvulas direccionales en su posición central y podemos ver que para poder generar la descarga del flujo de la bomba a tanque, la bomba debe desarrollar únicamente una presión de 19.67 psi, lo cual es una presión bastante pequeña. Y por eso hablamos de una descarga de la bomba a tanque a presión reducida. Entonces, siempre que tengamos tiempos muertos del ciclo de trabajo, es decir, momentos en los cuales no se utilicen los actuadores, lo ideal sería ubicar las válvulas en su posición central, para que el flujo de la bomba vaya a tanque a una presión muy pequeña, y con esto ahorrar potencia y reducir el calor en el circuito. También podemos ver con esto que este circuito de conexión en serie no requiere de instalación de un circuito de venteo, ya que los centros tipo tándem nos ofrecen esa descarga de la bomba a presión reducida. Ahora vamos a revisar el circuito hidráulico con varios actuadores conectados en paralelo. Esta configuración la podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos los tres actuadores: cilindro de doble efecto, actuador semirrotativo y motor. Y para poder mover cada uno de esos actuadores se requiere una válvula direccional. Aquí en este caso empleamos válvulas de 4 vías y 3 posiciones, con cualquier tipo de accionamiento. En esta parte encontramos la unidad de potencia hidráulica, compuesta por el tanque, el filtro de succión, una bomba, una válvula de seguridad y un manómetro para poder monitorear la presión de descarga de la bomba. Y aquí en esta parte aparece algo nuevo. Tenemos que esta válvula de seguridad es en realidad una válvula de seguridad pilotada, que posee un venteo que se logra por medio de esta línea, junto con esta válvula de 2 vías, 2 posiciones. Para poder generar la conexión de los actuadores en paralelo, se requieren válvulas direccionales con centro cerrado, es decir, un centro en el cual todos los puertos se encuentran bloqueados. Podemos ver que los puertos P de las diferentes válvulas direccionales se encuentran alimentados por la misma fuente hidráulica, por la misma línea de descarga de la bomba. Y también podemos ver que los puertos de retorno a tanque de cada válvula direccional, los puertos R o puertos T, son independientes. Es decir, este puerto R se encuentra conectado a tanque, este R también se encuentra conectado a tanque de forma independiente y este también se encuentra conectado a tanque de forma independiente. En un circuito con varios actuadores conectados en paralelo, cada actuador puede ser accionado de forma independiente sin necesidad de una secuencia determinada, teniendo en cuenta que todo el caudal de la bomba iría a la cámara correspondiente del actuador para proporcionar la velocidad respectiva. Vamos a ver esto en FluidSim. Aquí tenemos el circuito hidráulico con los tres actuadores conectados en paralelo. Podemos ver que las válvulas se encuentran inicialmente centradas. Y como se encuentran centradas, entonces el flujo proveniente de la bomba al llegar a cada uno de los puertos P quedaría bloqueado. Y por eso los actuadores se mantienen quietos. Si quisiéramos producir, por ejemplo, la extensión del cilindro, tendríamos que conmutar esta posición, en la cual el flujo presurizado podría pasar del puerto P hacia el puerto A para llenar esta cámara del cilindro, y la cámara contraria sería descargada por esta línea en conexión del puerto B con el puerto T para continuar finalmente a tanque. Entonces tendríamos el movimiento independiente del cilindro. Si en otro momento quisiéramos accionar otro actuador, por ejemplo, el motor, podríamos conmutar
esta otra posición, en la cual el flujo de la bomba pasaría del puerto P al puerto A para continuar por esta línea, ingresar al motor, darle el giro y el flujo de salida vendría por esta línea para continuar del puerto B hacia el puerto T. Y así tendríamos el movimiento independiente del motor. Y con esto podemos ver que cada actuador puede ser accionado de forma independiente. En la configuración en paralelo también es posible el accionamiento de dos o más actuadores de forma simultánea, pero debemos tener en cuenta que en ese caso el caudal de la bomba se repartiría entre los actuadores que se encuentren en movimiento. Por ejemplo, si en un momento quisiéramos producir la extensión del cilindro y el giro del motor hidráulico, tendríamos que conmutar estas posiciones de las válvulas direccionales. Y entonces con esas posiciones conmutadas tendríamos que el flujo de la bomba se repartiría. Una parte iría por acá para poder producir la extensión del cilindro y otra parte continuaría por esta línea para poder producir el giro del motor. Y entonces tendríamos que las velocidades dependerían de esa repartición del caudal de la bomba. Y esas velocidades serían menores a que si se activaran únicamente un actuador de forma independiente. En este circuito con varios actuadores en paralelo, si en un momento tenemos un tiempo muerto en el cual los actuadores no se deben mover, conmutaríamos las posiciones centrales de las diferentes válvulas direccionales. Y en estas posiciones centrales, como tenemos un centro tipo cerrado, tenemos que todos los puertos quedan bloqueados. Entonces, al quedar bloqueado el puerto P, el flujo de la bomba vendría por esta línea, continuaría por este camino y aquí queda bloqueado. Continúa por este camino y aquí también queda bloqueado. Y continúa por este camino y aquí también queda bloqueado. Entonces la bomba empieza a elevar y a elevar y a elevar la presión hasta que llega al ajuste de la válvula de seguridad y en ese momento, entonces la bomba sería descargada a tanque a través de la válvula direccional y a la presión máxima de ajuste del circuito. Esto lo podemos ver en FluidSim. Aquí tenemos las válvulas direccionales centradas y podemos ver que cuando esto sucede, la bomba es descargada a tanque a través de la válvula de seguridad y es descargada a la presión máxima del circuito impuesta por esta válvula de seguridad. Aquí en este caso, esta válvula se encuentra ajustada a 1500 psi y en este manómetro podemos ver que la bomba debe desarrollar una presión ligeramente superior a esos 1500 psi para poder generar la descarga de su flujo a tanque. Esta descarga de la bomba a través de la válvula de seguridad en los tiempos muertos del ciclo de trabajo, es decir, cuando no se utilizan los actuadores, implica un desperdicio de potencia, ya que esa energía que está consumiendo la bomba para poder generar la descarga no está siendo aprovechada en trabajo de los actuadores. Y además tenemos que la presión que debe desarrollar la bomba para poder generar esa descarga es la presión máxima de ajuste del circuito. Esto, además de ser un desperdicio de potencia, un desperdicio de energía, también va a contribuir a que el calor aumente en el circuito. Entonces, para poder evitar ese desperdicio de potencia y ese exceso de calor en el circuito, se debe instalar un venteo. Aquí tenemos el venteo instalado por medio de una válvula direccional de 2 vías, 2 posiciones. Y entonces al conmutar esta función de venteo, podemos ver que la bomba es descargada ahora a través de esa válvula direccional y esa descarga se realizaría a una presión mínima, que serían las pérdidas en este tramo de tubería, las pérdidas en esta válvula direccional y las pérdidas en este otro tramo de tubería. Y esas pérdidas serían muy pequeñas, por lo tanto la bomba tendría que desarrollar una presión muy pequeña. Aquí en este caso podemos ver que es una presión de solo 6.56 psi. Entonces la bomba estaría siendo descargada a tanque a una presión muy pequeña, a presión reducida. Y esto nos permitiría ahorrar energía y disminuir
el calor generado en el circuito hidráulico. Como vimos anteriormente, en un circuito hidráulico con varios actuadores conectados en paralelo, se requiere de una sección de venteo para poder generar la descarga de la bomba a tanque a presión reducida. Si desean aprender un poco más sobre esto del venteo, les dejo 2 videos explicativos de este tema abajo en la descripción o también se los dejo por aquí en tarjetas. Esta función del venteo puede ser automatizada, de modo que se desactive cuando se utilice alguno de los actuadores y que se active cuando no se esté usando ninguno de los actuadores. Y esto nos va a permitir ahorrar potencia y disminuir el calor generado en el circuito hidráulico. Con esto hemos terminado este video sobre los circuitos hidráulicos con varios actuadores conectados en serie y en paralelo. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.